por medio del presente video haré las solicitudes probatorias del caso en concreto. Principalmente hablaré sobre los testimonios. Respecto al testimonio del señor Jorge Méndez García, se tiene que tener en cuenta los siguientes factores de importancia para su inclusión en el proceso en estudio. Principalmente el testimonio del señor Jorge Méndez García es indispensable para conocer ciertos aspectos detallados que en este momento se desconocen del caso en estudio. Principalmente, el señor Jorge Méndez García tiene conocimiento de aspectos que no es fácil demostrar por medio de pruebas periciales. Por ejemplo, comentarios, charlas, discusiones que pudo haber tenido el señor Jorge Méndez García previo a cometer el delito contra su compañera permanente y las razones por las cuales él pudo haber realizado este delito. Es por eso que se tiene que interpretar esta prueba testimonial de manera idónea, ya que gracias a los comentarios que surjan del señor Méndez se pueden aclarar, conocer y concluir hechos que, como ya había mencionado anteriormente, es difícil demostrar por otros medios probatorios. Ahora, hablando del testimonio del señor José Enrique Robledo López, es decir, el agente de policía que llegó al lugar de los hechos posterior a que una de las vecinas del señor Jorge Méndez haya notificado a la Policía Nacional de el sonido de un disparo a cerca de las 7 de la noche. Ahora, el testimonio del señor Robledo es indispensable ya que primero es la primera persona que ingresó a la vivienda posterior a la realización de la conducta por parte del señor Méndez. Y además es la persona que rotuló, identificó y encontró el cadáver y los elementos materiales probatorios de la compañera permanente del señor Méndez. Y de tal manera es el sujeto que conoce con mayor claridad y de primera mano los hechos en estudio. Por consiguiente, citarlo a testimonio es indispensable para la clarificación de hechos, porque además el señor Robledo pudo haber identificado factores externos al lugar de los hechos que pueden ser indispensables para el estudio del caso y el desarrollo adecuado de la conducta. Ya que hablamos del señor Robledo, es importante hablar en este momento de la señora María Eulalia Patiño del Valle. Su testimonio como testigo de vistas, es decir, testigo que pudo haber presenciado los hechos por cualquiera de sus sentidos, es decir, en este caso, la oída, haber escuchado el disparo, es indispensable, porque al igual como en el caso anterior, es una persona que estuvo presente de manera indirecta en la comisión de la conducta y además es una persona que puede tener información previa respecto a las actuaciones, las conductas, los principios que realizaba el acusado respecto a su compañera permanente. Es decir, su utilidad, su rol en este caso es de carácter indispensable para clasificar los hechos. Es indispensable también aclarar, señor juez, que el testimonio de Alberto Ramírez Casas no se incluirá como solicitud de prueba debido a que el planteamiento del señor es igual al de la señora María Aurelia Patiño del Valle. Ya planteadas las pruebas testimoniales del caso, es indispensable hacer citación a las pruebas documentales. En este caso, el informe ejecutivo presentado por el señor Robles, en donde se plantean de forma escrita los aspectos, características y los elementos materiales probatorios que el señor Robles encontró en el caso. Es importante porque registrará de manera permanente los aspectos identificados en el caso y es útil porque se puede acudir con mayor facilidad al documento que al testimonio del señor Robles. Ahora, haciendo referencia a las pruebas periciales, principalmente se hablará sobre la prueba pericial expedida por el médico legista que se encarga de practicar la necropsia. Principalmente, esta prueba pericial entra como importante, ya que por medio de esto se pueden identificar si hubo lesiones o hay características detalladas del cuerpo que puedan mostrar ciertas actitudes de maltrato o de choque o de conflicto en los últimos días de existencia de la víctima. Además,
La prueba es indispensable para el caso, ya que sirve como medio para identificar la posible hora de muerte de la víctima y teniendo en cuenta teniendo en cuenta las pruebas testimoniales previamente planteadas y el informe del señor Robledo, sacar conclusiones respecto al rol que tiene el implicado en el caso, para así ver si hay aspectos, o sea, si se generan efectos negativos o positivos respecto al acusado. La prueba indispensable para el caso es la prueba pericial respecto a la balística forense. En este caso, el experto en balística forense puede identificar qué tipo de arma de fuego se utilizó en el caso en concreto y de tal manera hacer estudios sobre los proyectiles, los casquillos, los diferentes aspectos respecto a balística que tienen que ver en este caso, puesto que el señor Méndez utilizó un arma de fuego para realizar la conducta punible. De tal manera, el balístico forense puede verificar el calibre de la bala y hacer una comparación con el arma que el señor Robles encontró en el lugar de los hechos. Y como se ha planteado anteriormente, la utilidad de este medio de prueba es para relacionar el medio utilizado para realizar la conducta, en este caso el arma, con el resultado, que es el homicidio de la señora, compañera permanente del señor. Otra prueba pericial que se ha de incluir en las solicitudes probatorias es el dictamen pericial del dactiloscopista forense. En este caso, el perito es el encargado de identificar las huellas dactilares que se presentan en el lugar donde se realizó la conducta. Es por eso que este medio de prueba es importante para verificar si el victimario estuvo presente o no en los hechos. Ahora, aunque este dictamen puede variar por diferentes aspectos, es posible que el victimario haya tocado de manera indiscreta el arma de fuego o algún otro superficie u objeto del lugar para que pueda vincularlo al caso en estudio. Ahora, hablando de los elementos materiales probatorios, principalmente me quiero enfocar en el revólver Smith & Wesson calibre 32, que es propiedad del señor Méndez. Este elemento material probatorio es de suma importancia en la solicitud probatoria, ya que es el elemento por medio del cual el señor Méndez realizó la conducta, que fue el asesinato de su esposa. Este elemento es importante para que se desarrolle el caso, porque ya que se encontró un casquillo, es decir, una vainilla de arma de fuego en el lugar de los hechos, y además el proyectil que impactó la cabeza de la compañera permanente del señor Méndez, si se relacionan estos elementos, es decir, el revólver, la vainilla y el proyectil, se puede plantear una relación que puede incriminar al señor Méndez. Y esto vinculado con el planteamiento del perito de balísticas, el cual, por medio de su estudio, como ya se mencionó, hará una revisión y planteará la relación que puede existir entre el revólver, la vainilla y el proyectil. Ya planteado la importancia del arma de fuego, y si lo mencionado de la vainilla y el proyectil, es importante aclarar el concepto del proyectil en esta solicitud probatoria. El proyectil prácticamente es de suma importancia, ya que al encontrarse en la parte trasera de la cabeza de la víctima, se demuestra que es un hecho, o sea, que se realizó la conducta, y por consiguiente, al relacionar ese proyectil con el calibre del arma y la vainilla que quedó como residuo en el arma Smith & Wesson calibre 32, el perito de balística puede cerrar los planteamientos y relacionar este tipo de acciones. Como ya se planteó el concepto del arma de fuego y el proyectil, finalmente hay que analizar la importancia de la vainilla. El concepto de la vainilla es de importancia ya que confirma que se realizó el disparo del arma, ya que el arma cargada con 6 balas, por regla general, una de ellas se encontraba vacía, que era la que con la cual se realizó el homicidio. Finalmente, respecto a la entrevista de la señora Patiño realizada por el señor Robledo posterior a la presencia de los hechos, este hecho es de suma importancia debido a que la señora
Se puede comparar la declaración de la señora en el juzgado con la entrevista y ver la coherencia que existe entre sus planteamientos.